Chile acaba de perder su demanda contra Bolivia por las aguas del Silala. El fallo es un hecho histórico ya que se pretendía vulnerar la soberanía de Bolivia sobre estas aguas. A continuación escucharemos extractos del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Debemos recordar que el 6 de julio de 2016 Chile presentó una denuncia internacional contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Chile exigía que el cauce del río Silala sea declarado como aguas internacionales y exigía el uso pleno de estas aguas. Esta demanda fue presentada por Chile contra el país boliviano. La parte coaccionante era Chile. El día de hoy, ante su pedido en el caso, los incisos A, B, C, D y E han sido desestimados por la Corte. La Corte no le ha dejado el derecho a la apelación, desestimando la demanda presentada. En la Corte Internacional, Bolivia ha defendido que sí tiene pleno derecho a las aguas y la Corte le ha dado la razón a Bolivia y ha declarado que el país boliviano sí tiene el derecho al uso soberano de las aguas del Silala y que Bolivia en ningún momento ha incumplido ningún acuerdo ni ningún derecho sobre las aguas del Silala como pretendía hacer ver Chile en su demanda. El uso soberano de las aguas implica que Bolivia podrá disponer de las aguas libremente siempre y cuando respete el derecho internacional. Entonces, el que ha perdido hoy es Chile, porque quien presentó la demanda fue Chile, porque cuando alguien presenta una demanda lo hace con la finalidad de obtener una victoria en la Corte, y la Corte no le dio la razón a Chile en su demanda formulada contra Bolivia. Entonces el día de hoy Bolivia ha ganado y han reconocido que Bolivia sí tiene derecho sobre el uso de las aguas del Silala porque nace en el territorio boliviano. Todas las pretensiones y las demandas que tenía Chile a este respecto han sido desestimadas por la Corte. ¿Qué es lo que ha logrado Bolivia? Y creo que es lo más importante y lo que podría considerarse como una victoria en este litigio. Es que ha logrado un reconocimiento de que las aguas del Silala, el curso internacional de aguas, pero en lo que corresponde a territorio boliviano, hay plena y absoluta soberanía sobre las aguas que están en territorio boliviano y sobre la infraestructura que fue construida por Chile para mejorar el caudal. Recordemos que Chile decía que no se podía tocar esa infraestructura y que Chile tenía derechos adquiridos. Ha quedado hoy demostrado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya la soberanía plena para que Bolivia pueda, si así le parece, desmantelar los canales artificiales que aumentaron el caudal de este curso de agua, mantenerlos, desmantelarlos, hacer lo que le convenga al Estado boliviano. Eso ha quedado claro y creo que esa es una victoria porque le cierra posibilidades a que Chile pueda disponer de estos canales sobre territorio boliviano. Bueno, creo que hoy el derecho internacional se ha impuesto y ha logrado de que Bolivia preserve la soberanía absoluta de las aguas del Silala que están en su territorio, más las instalaciones, esto y las canalizaciones. Esto es fundamental, esto es clave, esto es una victoria, es un triunfo, es una victoria de la diplomacia boliviana. ¿Le ve algún triunfo a Chile, algún beneficio a Chile? Yo creo que han ganado ambos países. Sería importante siempre poder graficar que con este fallo ambos países lo que han ganado, Chile ganó, Bolivia ganó, ¿en qué? En resolver una controversia. Se resuelve un conflicto. Lo que ese es un tema que no estaba previsto en la contrademanda boliviana, porque ese es un tema que lo concesionó la prefectura de Potosí de ese entonces, de 1908, a una empresa inglesa que radicaba en Chile para favorecer a los ferrocarriles a vapor. En todo caso, ese es un tema aparte, totalmente aparte, que no entró en la contrademanda. Bolivia estaba haciendo uso de su derecho soberano de proteger el ecosistema del Silala. Tiene la exigencia, con arreglo al derecho internacional consuetudinario, de notificar y consultar a los otros estados ribereños con respecto a cualquier actividad que plantee un riesgo de daños sensibles. Después de considerar que el derecho internacional consuetudinario impone a cada parte una obligación de notificación y consulta con respecto a cualquier actividad planeada que implique un riesgo de daño sensible a la otra parte, la Corte procede a evaluar el cumplimiento de Bolivia con esas obligaciones procesales. Chile mantiene que Bolivia ha incumplido su obligación negándose a suministrar la información necesaria sobre ciertas medidas planeadas
con respecto a las aguas del Chilala. La Corte evalúa después el cumplimiento de Bolivia con la obligación procesal de consultar y notificar a la luz de sus conclusiones sobre el contenido de esa obligación consuetudinaria y sobre el umbral para su aplicación. Tal como se ha dicho anteriormente, en este fallo, un Estado ribereño está obligado a notificar y consultar a los otros Estados ribereños sobre cualquier medida planificada que suponga un riesgo de daño transfronterizo sensible. Así pues, la Corte solo necesitaría considerar la cuestión de si Bolivia ha llevado a cabo una evaluación objetiva de las circunstancias y los riesgos de daño transfronterizo sensible de acuerdo con el derecho consuetudinario, si se estableciera que cualquiera de las actividades emprendidas por Bolivia en las cercanías del Silala planteara un riesgo de daños sensibles para Chile. Esto podría ser así si por su naturaleza, su magnitud y a la vista del contexto en el que se lleven a cabo determinadas medidas o medidas planeadas plantean un riesgo sensible a nivel transfronterizo. No obstante, esto no puede decirse de las medidas adoptadas por la demandada sobre las quejas de Chile. Chile no ha demostrado, ni siquiera ha denunciado un riesgo de daños o de daños, ni siquiera de daños, menos aún, perdón, de daños sensibles vinculado a las medidas planeadas o llevadas a cabo por Bolivia. La Corte observa que Bolivia ha suministrado una serie de detalles de hecho sobre las medidas planificadas que no han sido puestos en duda por Chile. Así pues, no se han adoptado ni medidas ni planes para permitir que la compañía Duptec de Bolivia utilice las aguas del río Silala. No se ha emprendido ninguna acción con respecto a los proyectos de construir una piscifactoría, una presa o una embotelladora. Y con respecto a las 10 viviendas, Bolivia ha afirmado, sin que Chile lo haya contradecido, que no están habitadas. Solo el puesto militar está construido y funcionando. Bolivia ha afirmado a este respecto que el puesto no tiene implicaciones y que se han adoptado las medidas necesarias para prevenir la contaminación. Chile no ha manifestado lo contrario. Por estos motivos, la Corte considera que Bolivia no ha incumplido su obligación de notificar y de consultar que le incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario y que la alegación hecha por Chile en su conclusión final E debe por ello ser rechazada. A pesar de esta conclusión, en apoyo de esta conclusión, la Corte toma nota de la voluntad de Bolivia de seguir cooperando con Chile para garantizar a cada parte un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. La Corte invita a las partes a tener en cuenta la necesidad de desarrollar consultas continuadas en un espíritu de cooperación para garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y salvaguarda de Silala y su medio ambiente. Pasa entonces la Corte a considerar las 3 contrademandas o demandas reconvencionales que formula Bolivia en su contramemoria. Antes de considerar los méritos de la misma, determina la Corte si cumplen o no las condiciones pertinentes que establece su reglamento. El artículo 80, apartado primero del reglamento, establece que podrá presentarse una demanda reconvencional siempre que ésta tenga conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte y entre dentro de la competencia de la Corte. Ya ha señalado la Corte que estos dos requisitos que guardan relación con la admisibilidad de una demanda reconvencional como tal, y ha explicado que este término admisibilidad debe entenderse para abarcar en este contexto tanto el requisito jurisdiccional como el requisito relativo a la conexión directa. Señala la Corte que Chile no pone en tela de juicio que las demandas reconvencionales entren dentro de la competencia de la Corte. Señala asimismo que Bolivia, al igual que Chile, que para Bolivia, al igual que para Chile, la competencia de la Corte se fundamenta en las contrademandas fundamenta estas dichas demandas reconvencionales en el artículo 31 del Pacto de Bogotá.
Señala la Corte que estas contrademandas se refieren a derechos reclamados por Bolivia en virtud del derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacionales y que por ende se corresponden con cualquier cuestión de derecho internacional respecto de los cuales la Corte tiene competencias en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Pacto de Bogotá. Recuerda asimismo la Corte que de conformidad con su jurisprudencia le corresponde y a su plena discreción evaluar si la demanda reconvencional guarda relación suficiente, si está suficientemente conectada con la demanda principal, habida cuenta de los aspectos particulares de cada causa y que por regla general el grado de conexión entre las demandas deberá evaluarse tanto de hecho como de derecho. Considera la Corte que en este caso las contrademandas están directamente conectadas con el objeto de las demandas principales tanto de hecho como de derecho. Efectivamente, de las alegaciones de las partes se desprende que sus reclamos forman parte del mismo complejo fáctico. De manera análoga, los reclamos respectivos de ambas partes se refieren a la determinación y aplicación de las normas consuetudinarias en las relaciones jurídicas entre ambos estados respecto del río Silala. Considera asimismo la Corte que las demandas reconvencionales de Bolivia no se presentan meramente como defensas a las alegaciones de Chile, sino que plantean reclamaciones propias y específicas. Concluye la Corte entonces que los requisitos del artículo 80 en su apartado primero del reglamento se cumplen y que podrá entonces entender de las demandas reconvencionales de Bolivia sobre los méritos. La Corte señala que las partes están de acuerdo en que todo ello sucede en un territorio de soberanía boliviana y que Bolivia tiene el derecho soberano de decidir qué es lo que sucede con las infraestructuras que están en su territorio en el futuro, si habrá de mantenerlos o desmontarlas. En este sentido, sostiene Bolivia que al invocar el derecho de un uso equitativo y razonable en relación con la demanda reconvencional, Chile parece considerar que los efectos de desmontar las infraestructuras sobre el caudal del río deberían considerarse como una contravención potencial de su derecho de hacer uso de las aguas de Silala. A entender de Bolivia, ello supondría invocar lo que llamaría un derecho adquirido, lo que quiere decir que el uso por parte de Chile de estas aguas o cualquier uso que podría ser de las mismas en el futuro, podría contraponerse con el derecho de Bolivia de desmontar estas instalaciones artificiales. Señala en ese sentido la Corte que Chile ha señalado claramente en sus alegaciones escritas y que lo ha repetido también en las vistas orales, que toda reducción del caudal superficial transfronterizo, consecuencia de que se desmontasen los canales en Bolivia, no se considerarían con una contravención del derecho internacional consuetudinario, a menos que de alguna manera afectasen las obligaciones reconocidas por Bolivia. Por añadidura, Chile ha aceptado que los siguientes puntos presentados por Bolivia, a saber, la soberanía de Bolivia sobre los canales y mecanismos de drenaje, su derecho soberano de mantener o desmontar dichos canales y mecanismos y el derecho soberano de restaurar los humedales, así como el hecho de que dichos derechos deben ejercerse en conformidad con las obligaciones consuetudinarias que son de aplicación para evitar los daños transfronterizos sensibles, y por ello concluye la Corte que respecto de estos puntos ya no hay, las partes están de acuerdo. Tal como se ha señalado, las partes han convenido que el derecho de Bolivia de construir, mantener o desmontar la infraestructura en su territorio deberá ejercerse de conformidad con la normativa aplicable del derecho internacional consuetudinario. En particular, ha señalado claramente Bolivia en la vista oral que su derecho soberano sobre dichas infraestructuras, incluido el derecho de desmontarlo, deberá ejercerse en conformidad con las obligaciones consuetudinarias que son de aplicación respecto de los daños transfronterizos sensibles. Conviene
coinciden las partes también en que las normas de aplicación al Silala incluyen en particular el derecho a un uso equitativo y razonable por parte de los estados ribereños. Es posible que en un futuro las partes puedan manifestar opiniones divergentes respecto de la aplicación de dichas obligaciones, caso de que las infraestructuras instaladas en el Silala se desmonten. Esta posibilidad, no obstante, no altera el hecho de que Chile no pone en tela de juicio el derecho que es objeto de la primera demanda reconvencional, a saber, el derecho de Bolivia de mantener o desmontar los canales que están situados en su territorio. La Corte considera que Bolivia podrá depender en que Chile aceptará del dicho derecho por parte de Bolivia. A la luz de lo anterior, la Corte concluye que no hay desacuerdo entre las partes. De conformidad con su función judicial, la Corte podrá pronunciarse únicamente sobre un litigio que siga existiendo en el momento de dictar sentencia. Es por ello que la Corte concluye que la demanda reconvencional de Bolivia, en su conclusión A, ya ha quedado sin objeto y que por ende no ha lugar a la Corte de pronunciarse al respecto. A continuación, la Corte se considera la segunda contrademanda o demanda reconvencional de Bolivia presentada en sus conclusiones, en la que se pide a la Corte que sentencie y declare que tiene soberanía sobre el flujo, sobre el caudal artificial de las aguas de Silala que hayan sido modificadas, mejoradas o creadas en su territorio, y que Chile no tiene derechos adquiridos sobre dicho caudal artificial. Toma nota la Corte de que en el enunciado de esta contrademanda y la posición de Bolivia al respecto ha habido cambios considerables durante todo este proceso, en particular como consecuencia de la evolución de las posiciones y de los alegatos presentados relativos a la naturaleza del Silala. Tal como ya señalado, Bolivia ya no pone en tela de juicio la naturaleza del río como curso de agua internacional. Reconoce ahora que es de aplicación el derecho internacional consuetudinario sobre la totalidad de sus aguas. Toma nota asimismo la Corte de que Bolivia ya no reclama, como lo hizo en sus alegaciones escritas, que tiene derecho de determinar las condiciones y modalidades para el suministro de las aguas del caudal artificial de Silala, y que todo uso de tales aguas por parte de Chile deberá ser objeto de un consentimiento por parte de Bolivia. Lo que Bolivia pide en esta demanda convencional es una declaración de que Chile no tiene un derecho adquirido al mantenimiento de la situación actual y que el derecho de Chile al uso equitativo y razonable del caudal superficial generado por los canales no es un derecho para el futuro, y esto lo he citado, que le permitiría oponerse tanto a desmontar dichas instalaciones o a cualquier uso equitativo y razonable de estas aguas, que lo que pudiese hacer uso Bolivia en virtud del derecho internacional consuetudinario. Señala la Corte que el significado que da Bolivia al término soberanía no es distinto a nivel de fondo del derecho soberano que Chile reconoce que Bolivia tiene sobre la infraestructura instalada en su territorio. Bolivia ha señalado que cuando se refiere a su soberanía sobre el caudal mejorado, quiere decir que su derecho sobre las obras de canalización y su derecho de desmontarlas, que Chile no pone en tela de juicio, le permiten decidir si el caudal generado por dichas obras habrá de mantenerse o si cesará como consecuencia de que se desmonten dichas obras. Según Bolivia, el derecho que reclama no es un derecho autónomo, sino que emana de un derecho reconocido de mantener o desmontar todas las instalaciones. En ese sentido, la Corte toma nota de la declaración de Chile de que el derecho de Bolivia sobre la infraestructura está del todo libre de polémica y que Chile no se opone a ello. Señala asimismo la Corte que la segunda demanda preconvencional presentada en las conclusiones de Bolivia se basa en la premisa de que Chile reclama un derecho adquirido sobre el caudal actual del Silala. Tal como ha señalado la Corte anteriormente, Chile ha señalado claramente que no reclama un derecho adquirido de esta naturaleza, y en segundo lugar que reconoce que Bolivia tiene derecho soberano de montar la infraestructura y cualquier reducción que sea consecuencia del caudal de aguas del Silala hacia Chile en sí no constituiría una contravención por parte de Bolivia de sus obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario. Por ende, la Corte considera que haya desacuerdo entre las partes.
A la luz de lo anterior, la Corte considera que como consecuencia de la convergencia de pareceres entre las partes respecto de la segunda contrademanda de Bolivia, en su conclusión ve que la misma ya ha quedado sin objeto y que por ende la Corte no tiene por qué pronunciarse al respecto. Por último, la Corte considera la tercera demanda reconvencional presentada en las conclusiones de Bolivia, que pide a la Corte que sentencie y declare que cualquier solicitud por parte de Chile a Bolivia de suministro de flujo mejorado del Silala y las condiciones y modalidades del mismo, incluida la compensación a pagar por dicho suministro, deberán ser sujetos de que se establezca un acuerdo con Bolivia. Señala Bolivia que esta contrademanda atiende a la situación en que decida desmontar las obras de canalización del Silala, como es derecho suyo, y que Chile indica que preferiría que se mantengan estas obras para seguir recibiendo el suministro mejorado. Chile afirma que la tercera contrademanda de Bolivia se basa en una premisa jurídica errónea. Arguye que Bolivia sigue basando esta demanda reconvencional sobre una presunta soberanía de los flujos artificiales que no existen en derecho internacional. Chile considera asimismo que la tercera contrademanda de Bolivia se basa en una hipótesis futura que no tiene fundamento fáctico y que hace caso omiso del hecho de que Chile ha repetido una y otra vez que alienta a Bolivia a que desmonte las obras de canalización. Tal como se ha dicho, no corresponde a la Corte pronunciarse sobre situaciones hipotéticas, solamente puede pronunciarse respecto de casos concretos que existan en el momento en que se dicte sentencia. Es por ello que considera que esta tercera contrademanda, ya que no se refiere a un litigio entre las partes, no puede pronunciarse al respecto. Doy lectura ahora a la parte dispositiva de la sentencia. Por estas razones, la Corte considera que no tiene que dar una decisión al respecto, que la demanda de la República de Chile en su conclusión final A queda sin objeto y que por ello no corresponde que la Corte se pronuncie. A favor, la presidenta Donoghue, vicepresidente Gevorgian, los jueces Tonka, Abraham, Benuna, Yusuf, Suez, Subutinde, Bandari, Robinson, Salami, Basagua, Nolte y los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, el juez Charlesworth. En segundo lugar, por 15 votos a 1, falla que la reclamación de la República de Chile en su conclusión B ya ha quedado sin objeto y que por ende no ha lugar que la Corte se pronuncie sobre la misma. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tonka, Abraham, Benuna, Yusuf, Sue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salami, Basagua, Nolte, los jueces Adok, Daudet y Sima, y en contra, el juez Charlesworth. En tercer lugar, 15 votos a 1. Falla la Corte que la demanda de la República de Chile en su conclusión C ya ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tonka, Abraham, Benuna, Yusuf, Suez, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam y Basagua, Nolte, los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, el juez Charlesworth. En cuarto lugar, 14 votos a 2. Falla que la demanda de la República de Chile en su conclusión D ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tonka, Abraham, Benuna, Yusuf, Sue, Sebutinde, Bandari, Salam y Basagua, Nolte, los jueces Adok, Daudet y Sima. En contra, los jueces Robinson y Charlesworth. En quinto lugar, por unanimidad, rechaza la demanda de la República de Chile en su conclusión E. En sexto lugar, por 15 votos a 1, falla que la contrademanda del Estado Plurinacional de Bolivia en su conclusión A ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto.
A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Ibasawa, Nolte, los jueces Adok, Dodé y Sima. En contra, el juez Charlesworth. En séptimo lugar, por 15 votos a 1, falla que la demanda reconvencional del Estado Plurinacional de Bolivia en su conclusión B queda sin objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Ibasawa, Nolte, los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, el juez Charlesworth. En octavo lugar, por unanimidad, rechaza la demanda reconvencional del Estado Plurinacional de Bolivia en su conclusión C. Voy a pedir ahora al secretario de la Corte que dé lectura a la parte dispositiva de la sentencia en francés. Por dichas razones, la Corte, por 15 votos contra 1, falla que la demanda de la República de Chile en su conclusión A ya no tiene objeto y que por ello la Corte no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam y Sebasawa, Nolte, los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, la juez Charlesworth. En segundo lugar, 15 votos a 1. Falla que la demanda de la República de Chile en su conclusión B ya no tiene objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Ibasawa y Nolte, jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, la juez Charlesworth. En tercer lugar, 15 votos a 1. Falla que la demanda de la República de Chile en su conclusión C ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Ibasawa, Nolte, y los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, la juez Charlesworth. En cuarto lugar, por 14 votos a 2, falla que la demanda de la República de Chile en su conclusión D ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Salam, Ibasawa, Nolte y los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, los jueces Robinson y Charlesworth. En quinto lugar, por unanimidad, rechaza la demanda de la República de Chile en su conclusión E. En sexto lugar, por 15 votos a 1, falla que la demanda reconvencional del Estado Plurinacional de Bolivia en su conclusión A ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Ibasawa y Nolte, los jueces Adok, Dodet y Sima, y en contra la juez Charlesworth. En séptimo lugar, por 15 votos a 1, falla que la demanda reconvencional del Estado Plurinacional de Bolivia en su conclusión B ha quedado sin objeto y que por ello no ha lugar a que la Corte se pronuncie al respecto. A favor, la presidenta Donoghue, el vicepresidente Gevorgian, los jueces Tomka, Abraham, Benuna, Yusuf, Shue, Sebutinde, Bandari, Robinson, Salam, Ibasawa, Nolte y los jueces Adok, Dodet y Sima. En contra, la juez Charlesworth. En octavo lugar, por unanimidad, rechaza la demanda reconvencional del Estado Plurinacional de Bolivia en su conclusión C.
Los jueces Tomka y Charlesworth han añadido declaraciones a la sentencia de la Corte. El juez Sima ha añadido un dictamen aparte al juicio de esta Corte. El texto de la sentencia estará disponible a partir de hoy por escrito y pronto aparecerá también en el sitio web de la Corte. El texto impreso estará disponible en un futuro inmediato. Se levanta la sesión de esta Corte. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.